El análisis en nuestra emisión, en nuestro punto de encuentro, el segmento que destinamos para ello, nos acompaña Ollanta Humala, candidato presidencial por la organización Gana Perú. Señor Ollanta Humala, bienvenido. Quiero asegurarme que pueda escucharme bien para comenzar este contacto y el análisis de lo ocurrido en su país. Le escucho perfectamente. Buenos días. Buenos días. Luis Castañeda, su oponente en las presidenciales, lo acusó de recibir financiamiento desde el exterior. ¿De qué manera respondió al candidato y por qué optó por esa forma? El candidato Castañeda ha hecho esa imputación falsa, por cierto, debido a un escándalo en el Perú de carácter nacional, en que a través de unos audios se descubrió de que él ha vendido la vicepresidencia de la República, la primera vicepresidencia, en aproximadamente $700.000 y además un aporte adicional de aproximadamente 37 camionetas. Entonces, eso ha generado todo un escándalo en la política nacional y lo que yo he señalado es que mancha al candidato, mancha a todos los políticos, pero que es necesario que el Ministerio Público y las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones se pronuncien oportunamente, es decir, inmediatamente, para sancionar lo que haya que sancionar, porque las vicepresidencias y los asientos parlamentarios no pueden estar en subasta pública ni se puede entregar por adjudicación directa. Creo que lo mencionado por Castañeda es sencillamente una respuesta hepática a un tema concreto. ¿En qué marco se dan estas acusaciones? ¿Por qué se busca enrarecer el clima electoral en su país, por decirlo de alguna manera, tan temprano? Porque falta aún para las presidenciales, recién se están inscribiendo los candidatos, lo informábamos aquí en Telesur. Y también quiero preguntarle quién lo hace, a quién favorece todo este clima que se está viviendo en Perú. Bueno, esta campaña va a ser bastante corta, pero ya está demostrando la guerra sucia que se va a desatar. Y yo creo de que en este caso necesitamos adecentar la política. Creo además que como va a ser una campaña corta de 3 meses y días, los candidatos que en estos momentos tienen bastante dinero como para hacer una campaña mediática, una campaña a nivel nacional, regalando cocinas, regalando una serie de dádivas a la población a cambio del voto, están pretendiendo victimizarse cuando salen este tipo de escándalos. Nosotros señalamos y les hemos dicho a la población, si va a Castañeda o a la señora Fujimori a regalarte una cocina, recíbela, pero no votes por él porque la dignidad no tiene precio. ¿Cómo aparecen estas interceptaciones telefónicas de las que estaba hablando como un elemento de coacción en los medios de comunicación? ¿Qué situación se ha dado en Perú con estas interceptaciones que hasta el Tribunal Constitucional ha tenido que actuar nuevamente porque ya venía en ese camino? Las interceptaciones telefónicas se dan fundamentalmente en la época del gobierno de la familia Fujimori, cuando por autorización del presidente de la República, su asesor Montesinos, comienza a interceptar a todos los políticos, etcétera. Pero claro, antes ya habían serios indicios de que se interceptaban los teléfonos. Lo que ahora se está tratando de discutir no es el fondo, sino la forma. Se está tratando de tapar el escándalo de estas interpretaciones que se ha hecho sobre el caso de la venta de la vicepresidencia por parte de Castañeda. No solo eso, también ha salido otro audio en el cual el señor Toledo le quiso vender la vicepresidencia a esta misma señora, pero le estaba pidiendo 2 millones. Y obviamente la señora, como buena comerciante, decidió pues obtener el mismo producto, pero a menor precio. Eso se quiere tapar frente al tema de que no se debe hacer interceptaciones telefónicas. Yo en lo personal condeno, y como agrupación política condenamos las interceptaciones telefónicas, pero no podemos por eso dejar de darle la importancia a estas denuncias tan graves que se han hecho públicas. Y ahora hablemos de los medios de comunicación y de su papel, porque justamente en esta época están usando miles de líneas en diarios impresos, miles de minutos en televisión, por ejemplo, y en radio, hablando de detalles hasta nimios de los candidatos, justamente porque se ve que están llenando una pauta en esos medios de comunicación. Hablemos, por favor, de ese actor a esta hora, si es político, en Perú. Bueno, mire, las publicaciones señalan que, por ejemplo, el candidato Toledo
en lo que en estos últimos días que ha lanzado su candidatura a la presidencia y ha hecho sus saludos navideños, se ha gastado $1.200.000 aproximadamente en publicidad televisiva, para que vea el poder de los canales de televisión. En segundo lugar, hace unos meses hubo un escándalo porque el actual gobierno del señor Alan García soltó indebidamente al señor Crucillat, que fue testaferro de grupos económicos mexicanos sobre la propiedad del Canal 4. Lo soltó con la finalidad de que el gobierno pudiera tomar la posesión o la propiedad del Canal 4. ¿Por qué un canal de televisión en épocas de campaña electoral es tan codiciado por el gobierno? Es justamente por el poder que tiene la prensa, en este caso televisiva y la prensa escrita. No es la primera vez que vemos el intento de gobiernos de tomar posesión de estos medios de comunicación. También durante el gobierno del señor Toledo se trató de tomar posesión de estos medios de comunicación. Esto sucede porque los medios de comunicación entran en campaña como actores políticos a favor de determinados candidatos y en contra de determinados otros candidatos, y se victimizan cuando uno denuncia estas campañas que son muchas veces financiadas a través de la condonación o aplazamiento de las deudas tributarias enormes, por cierto, que tiene muchas de estas televisoras. Señor Humala, ya para terminar, y justamente siguiendo esa misma idea, por un lado, la importancia de los medios de comunicación y por otro lado, la campaña electoral corta que van a tener en Perú. ¿Todos los candidatos tienen asegurado igual tiempo en los medios para mostrar su plan de trabajo? No, en el Perú esa regulación no existe, todo está entregado al mercado. Y le digo esto porque me da pena, porque en otros países el Estado regula la participación de manera democrática, de manera equitativa de todos los candidatos a través de franjas electorales muchas veces pagadas por el propio Estado. En el Perú es la ley del mercado, es la ley de la selva. El que tiene más plata paga y le pone su publicidad. Y además de eso, como los canales de televisión también entran en campaña, entonces sucede que a algunos sí les abren las puertas y a otros no. Le doy una experiencia cortita. En la campaña anterior, el 2006, en muchos canales de televisión nos cobraban más caro que las tarifas que cobraban a otros partidos afectos a ellos, y nos pasaban a partir de la 1 de la mañana. Hasta un próximo contacto entonces. Ollanta Humala dialoga con nosotros en Telesur Noticias. Estamos preparándonos ya para seguir con otros temas en esta emisión.